a encontrar algunas luces en relación al conflicto que estamos viviendo en nuestro país. Jorge del Castillo, bienvenido. Hacía mucho tiempo que no conversábamos. Sí. Gracias por estar aquí. Encantado, muchas gracias. ¿Cómo evalúa el llamado a una tregua nacional que ha hecho la Presidenta de la República? Yo creo que la intención vale, ¿no? El tema es que no veo las condiciones para eso, ¿no? Difícil que un llamado desde el Ejecutivo en este momento prospere. No quiere decir que no deba realizarse, ¿no? Sino, yo soy partidario de que conversar no es pactar. Y hablando se entiende la gente. Así es. Lo he hecho toda mi vida. Claro. Pero hay que entrar con, yo creo que mayor sagacidad en el tema, ¿no? ¿Qué cosa es sagacidad, Jorge? Bueno, aquí juega mucho la experiencia del asunto, ¿no es cierto? O sea, uno puede tener mucha voluntad, vamos al diálogo y convoco y llamo, pero en la práctica eso no vale, o hasta se dan el lujo de decir, no te vamos a aceptar. Exactamente, hay gente que lo vaya a sentarse. Sí, claro, ha dicho, no queremos dialogar nada. Es más, en el acuerdo nacional varios que tiraron un portazo. Buen punto. ¿No? Entonces, por ahí no va. Porque también la gente huele, el acuerdo nacional es el gobierno. ¿No? Entonces, creo que hay que buscar, digamos, iniciativas independientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que puedan... ¿Un mediador, por ejemplo? Por ejemplo, de repente no un mediador, sino un convocante, ¿no? Que venga la sociedad civil o una asociación de gente convocante que pueda empezar a unos, a otros y después va armando las piezas, ¿no? Creo que esa es la forma como se hace. Yo tuve una negociación acá muy complicada, justamente con el CONARE, ¿recuerda? Por supuesto. Que era Pedro Castillo. Por supuesto. Hace casi 6 años, ¿no? Y yo estaba, de otra forma, dirigiendo esa negociación y decía, no, esta es una negociación de cuartos separados. Y mucha gente se rió de mí, ¿cómo es eso de cuartos separados? Esa es una técnica que se utiliza en el mundo, ¿no? Pues tú no puedes poner a los rivales a veces de frente. Hablas con el cuarto separado y el otro en otro lado, y a medida cuando encuentres la coincidencia las juntarás, ¿no? Pero en fin, creo que aquí entra, cuando digo sagacidad es la inteligencia, la experiencia, la cancha de saber manejar, entender, respetar a todos, ¿no? Creo que esa es la base del tema. Ahora, muchos sectores de sociedad civil le están diciendo al gobierno, haga usted política. Usted es el Ejecutivo, use la política para poder acotar este conflicto. Pero si no tienes con quién hablar, ¿qué cosas puede significar hacer política? Pero, por ejemplo, empecemos por el exterior, ¿no? Hoy día había este incidente ahí en CELAC, ¿no? Que la canciller tiene que responder, una cuestión del presidente de Chile, y evidentemente en un ambiente hostil, sin ninguna duda. Bueno, Boric se ha sumado a una de las voces... Sí, pues Chile no estaba en eso y ahora se sumó. Entonces, pero yo digo, ¿y qué espera el gobierno para enviar delegaciones, no de diplomáticos, irá uno de la Cancillería sin duda, sino de políticos con presencia, con trascendencia internacional, que puedan ir a las cancillerías, a los países, a hablarles, no solamente a las cancillerías, sino al pueblo, a la ciudadanía de Colombia, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de México. Vas a algunos medios de comunicación, hacen algunas entrevistas. Entonces, eso, yo recuerdo que hace muchos años, cuando fue conflicto con Ecuador, me parece, el presidente Fujimori en la época, él estaba gobernando. Usted sabe que él no ha sido nunca santo de negociación, pero yo digo las cosas como son. No, desarrolló una activa labor. Desarrolló una labor y me acuerdo que por el APRA estuvo Armando Villanueva, creo que Javier Vallerriestra, ¿no? Y por otros partidos también diversas personalidades, y fueron con gran éxito, ¿no? Explicando la posición del Perú. Entonces, ahora estamos contra la pared. Tú puedes ganar la batalla en las calles, pero lo estás perdiendo en la guerra psicológica y en el frente internacional donde no hay un nivel suficiente. Mira cómo esto manda alguna señora a Europa y se ha paseado como Pedro en su casa por todos los países de Europa contando unas historietas que no son ciertas, o medias verdades, la señora Huanca me parece, ¿no? Entonces, y la reciben con bombos y platillos, va vestida de paisana, entonces queda bestial, pues, ¿no? Cuando realmente los peruanos podrían, pero también hay peruanos allá, en fin, porque yo veo que a veces las embajadas no son suficientes, ¿no? O no tienen de repente la credibilidad, dirán, no, esa es la versión oficial. Yo quiero la versión independiente, digamos, soberana de otras personas, ¿no? Que inclusive, siendo oposición del gobierno, pueden estar en disposición. Yo el otro día le pregunté a un conjunto de amigos, ninguno vinculado al gobierno. Le dije,
si el gobierno los convocara para hacer una misión de estas, aceptarían. Todos, me dijo, todos aceptamos. ¿Por qué no? Entonces, empezar el frente externo. Okay. O ¿Y hacia empezar adentro? o complementar. Hacia adentro, lo que le digo, creo que buscar algunas personas, ¿no? Para ese diálogo, Por ejemplo, están el Colegio de Abogados de Lima. por ejemplo. Podría hacer una convocatoria. Entonces, yo no veo, por ejemplo, que los partidos políticos, ¿no?, hayan jugado casi ningún rol en este tema. Se expresan las bancadas. Sí. Está en el Congreso, que está el micro La ahí. gran crisis de los partidos, Jorge. Pero por eso, pero hay que fomentarlo. La crisis se agudizará si no toman Tienes razón. ningún rol. Entonces hay que convocarlos, ¿no? Y en sociedad civil, en las universidades, hay una serie de personalidades que pueden actuar en este tema. La propia Iglesia creo que está... Sí, la conferencia ha mandado varios comunicados. pero un poco tardíos. Ok. ¿Ya? Pero nunca es tarde finalmente, ¿no? Ahora, te pregunto lo de hacer política por lo siguiente, porque si bien el gobierno de la presidenta Boluarte se apoya en su policía para Sí. el control Sí. de la manifestación, esto no puede durar mucho en el tiempo, es agotador para todos, digamos, ¿no? Claro. La propia policía por momentos se ve desbordada. Por eso te pregunto lo de hacer política desde las más altas esferas. Claro, bueno, solamente para tocar el tema policial, Sí. yo creo que la policía en Lima ha cumplido un rol Ok. importante, tan así que, bueno, de paro nacional esto no tuvo nada, todo el mundo ha trabajado normal, los que no han trabajado han sido porque han sido coaccionados por no trabajar, que es distinto a hacer un paro, ¿no? Segundo, la toma de ¿Marcas la Lima... diferencia con el interior del país, donde sí, Sí, te sí, preocupa sí, por el accionar de la supuesto, policía? sí, sí. Ok. en- En Ayacucho y en Puno. Lo que pasa es que ahora vamos a conversar un rato en eso, ¿no? Eso es donde ha habido Sí. lamentables muertes, penosas muertes. Pero la toma de Lima, ¿qué era una insolencia? ¿Sabes por qué insolencia, Carlos? Usaron la misma denominación que las tropas chilenas usaron en el 80-81, la toma de Lima. Que si no hubiera sido por el almirante Petitoar, nos hubieran quemado la ciudad como quemaron Chorrillos, Barranco y Miraflores. Pero en fin, Lo dice un barranquino, además. y justo estamos en esos días, porque Señor. es el 13 Sí, señor, estaba pensando en eso Chorrillos, ¿no? Así es. 15 Miraflores. Pero ojo que la presidenta también usó esa frase, lo cual me pareció un error. una torpeza. No, así es. yo he hecho un artículo que pongo, Ok. fue un error, un dislate, ¿no? Así es. Entonces, pero no se puede comparar con los 4 suyos, ¿no? Los 4 suyos fue una gesta democrática, en la que se probó además que los incendios fueron provocados por los agentes de inteligencia, eso está súper probado. Entonces no se puede comparar con esto, porque esto más bien es al revés. La actitud antidemocrática vino de Pedro Castillo, que dio un golpe, que no prosperó, es otra cosa, Totalmente de acuerdo. pero dio un golpe y eso, por ejemplo, es una cosa que no se ha explicado suficientemente ni a la misma población, ¿no? Y menos en el exterior. Aun cuando el Congreso lo arrinconara, él no debió de hacer esa fuga hacia adelante el 7 de diciembre. Absolutamente. Y yo creo que estuvo en un estrés muy agudo, Posible. porque todo el día anterior el jefe de inteligencia, el señor Fernández, me parece, se le pasó declarando contra él, y el mismo día Salatiel Marrufo le estaba sacando, pero hasta el calzoncillo. Entonces, en esa situación se vio desesperado e hizo lo que hizo, ¿no? Y el Congreso tuvo que actuar. Tuvo que actuar, de acuerdo. El Congreso no le ha dado un golpe. Así El es. Congreso ha tomado una decisión. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, lo que da risa es que muchos de los más gritones en estas cosas, hombres y mujeres, ellos y ellas, como les gusta decir a estas personas, inclusive votaron, fíjese, si iba a haber 70 o 75 votos por la vacancia, era mucho, no iba a prosperar la No llegaban, vacancia. así es. Pero apenas sintieron que se les movía el piso, subió a 101 votos por la vacancia, 101 votos, o sea, como 30 más. ¿De dónde salieron los 30? ¿Sabe dónde salieron principalmente? ¿De dónde? De Perú Libre. Cuando llega Pedro Castillo a la presidencia de la República, él llega acompañado de 37 parlamentarios. Así es. De los 37 parlamentarios, solamente 6 votaron contra la vacancia. 6. A favor de la vacancia, empezando Valdemar Cerrón. La señora Agüero, que tanto grita, y otros más.
la abstención encabezada por Bellido, que tanto se rasga las vestiduras, y los que se escondieron en el baño para no votar, tipo Bermejo. Entonces, como usted ve, esto lo tiene que saber la gente. ¿Con qué autoridad, por no hablar, con qué cuajo esta gente va a hablar de que golpe de Estado cuando ellos propiciaron o facilitaron? Su lealtad, palabra que parece que no conocen, debió obligarlos a decir: yo muero con mi presidente y lo defiendo. Yo una decisión equivocada, le invoco a que la cambie, pero lo defiendo y voy con él y me muero con él. Pero cuidado, Jorge, porque eso significa que Dina Boluarte también tiene ropa tendida a ese nivel. Bueno, ella era la segunda a bordo del barco. Pero por supuesto, pero yo no he venido a limpiar absolutamente nada. Era integrante de ese gabinete. Así es. Como el señor Sánchez, también integrante del gabinete, y se abstiene. Como el ministro de Estado, claro, de su propio presidente. O sea, tiene un cinismo, una hipocresía, pero una desfachatez. Estás planteando esto porque habría que explicarlo, dices tú. Yo creo que la gente no lo sabe, porque inclusive se meten a las universidades muy sueltos de huesos a hablar, a convocar, van a las provincias a impulsar la marcha, a azuzar los que lo vacaron. El otro día la votaron a Sigrid Bazán de Huánuco, bajo el grito de vacadora, y tienen toda la razón del mundo. Así que la gente ya empezó a enterarse quiénes son los verdaderos vacadores, porque que la oposición de partidos de centro, de derecha, hayan votado por la vacancia no me llama la atención. Me hubiera llamado la atención que no lo hicieran. Lo que me llama la atención es que los partidarios, los que fueron elegidos y no hubieran tenido la mínima posibilidad, ni remotísima, de llegar al Congreso si no iban jalados por Pedro Castillo, no llegaban nunca. Qué bueno que has mencionado los 4 suyos, porque yo estaba a 50 metros del lugar donde tú corres por las bombas lacrimógenas y un policía se tropieza contigo y, en fin, hay una situación ahí de tensión y hay una foto. Por supuesto que la Salgado, la Chávez, las Lozada de Gamboa empezaron a del Castillo a señalarlo, ¿no? Un revoltoso más. Me quisieron vacar. Exactamente, a eso iba. Entonces, mi pregunta, no sabía que estabas tan cerca. Está muy cerca, porque hemos estado en esos años, digamos, tú ya eras, por supuesto, congresista de la República, ¿no? Pero lo que te quería contar es que me preocupa la narrativa del terruqueo, el revoltoso y el te acuso. ¿Qué sentido te hace todo esto? Ya que has tocado esa anécdota, una anécdota bien complicada, con eso a mí me querían sacar del Congreso. Así es. Fue así, era frente a lo que es los juzgados en la avenida Mancaya al inicio. Yo estaba ahí con mi banda inclusive. Calmando, estabas tú intentando parar la cosa. Estaba adelante. Y tranquilo, porque yo no, al revés, queríamos avanzar, pero nos llenaron de bombas lacrimógenas. En eso un policía se tropieza y se cae. Así es. Entonces la gente fue a agarrarlo a palos, pues la verdad, fue a agarrarlo a palos. Entonces yo fui a defenderlo. Y en la defensa me cae un palazo en el reloj, y el reloj, me había regalado mi papá un reloj. Se astilla, claro. Y lo chancó, y el reloj, la hora se quedó parada 2:20 de la tarde más o menos. Así que ahí tengo el recuerdo de a la misma hora que fue. Entonces, este hombre, a este policía, yo lo ayudé, lo agarré y lo levanté y espanté a los demás, y nos tiramos más bombas, pero entonces se pudo, vinieron un grupo de policías, se lo llevaron, yo lo dejé llevar y yo me retiré. A los 2 o 3 días en el Congreso, el ministro del Interior de la época presentó unas fotos donde decía que yo estaba pegándole. Así es. ¿No? Entonces, en el juego de los pasos perdidos, yo decía, bueno, ¿ahora cómo hago? Esto me quieren sacar del Congreso, evidentemente. No te olvides que Vladimiro Montesinos había dicho en un video del Castillo es peligroso, sí, claro, ¿no? Contra mí siempre. Entonces, se me acercó un muchacho y me dijo, yo tengo el video, lo que usted dice es verdad, yo tengo el video. ¿Ah, sí? ¿De qué canal eres tú? De Telejuan. Telejuan es un canal de San Juan debe ser, no, Telejuan, o de la Selva. No, Telejuan, no, que es Maranga, del padre Rodríguez. No te creo, ok. Entonces en la noche fui al canal y efectivamente me dieron el video. Estaba ahí la imagen, claro. Está en la imagen. Y después me avisaron en Caretas y República que tenían fotos. Claro. Que yo estoy levantando claro. policía. Así que al día siguiente yo llegué con todo eso y lo puse y se puso rojo, yo recuerdo, el ministro de Interior, no voy a decir su nombre porque no vale la pena, el primer ministro y el jefe de la policía, ¿no? Un papelón, y después me llamó el ministro de Interior a pedirme disculpas
No y a sabía ese decirme dato, que Montesinos lo había engañado. Ok, Así que bueno, esa es la anécdota, claro. ¿no? Ya pasó. Pero ¿cómo Y se arman estos psicosociales y estos, Bueno, no? pero te voy a decir, quiero terminar con esta Por favor. anécdota. Cuando se produce el cambio y asume Valentín Paniagua, estábamos en la oficina de Paniagua, que está en Jesús María, frente al Parque Cáceres, en su estudio del doctor Valentín Paniagua. Y estábamos todos los que habíamos estado en esta movida. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, bueno, ya, Valentín, presidente del Congreso, asumió la presidencia, va a asumir la presidencia, ¿y qué dirá la Fuerza Armada? Entonces lo llamé a este general, que había sido ministro del Interior, y por los efectos ya era comandante general del Ejército. Ok. Y nos habíamos hecho amigos a raíz de la disculpa que me pidió. Entiendo. Le dije, general, ¿cómo está usted? Buenas noches, gusto saludarlo. O buenas tardes. Estoy con el presidente Paniagua y quiero hacerle una pregunta concreta. ¿La Fuerza Armada respalda la transición democrática, sí o no? Me dijo, sí, de todas maneras. Entonces le paso con el presidente. Y le pasé a Valentín y Valentín se quedó hablando con él. Y de esa manera... Fantástico, ¿qué tal historia? Está como para escribirla un día. De acuerdo. La Fiscalía está investigando las muertes en Ayacucho y en Puno. Querías, Claro. Sí. hace un ratito nos referimos a ello. Sí. Y ya han comenzado a señalar responsabilidades en los generales de región que llevan a cabo los operativos. Pero siempre me pregunto por las responsabilidades políticas de 60 muertes. ¿Cómo Ya. se asume eso, Jorge? Vamos a ver. Primero, yo creo que cada caso es distinto, de hecho. No es que alguien vino con una ametralladora y disparó a todo el mundo. Esto tiene que haber habido, no conozco los detalles, nadie da una explicación, lo que hace una falla, Ok. ¿no? Del propio gobierno, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo murieron y dónde murieron? Porque si murieron en la Plaza de Armas de Huamanga, hay una cuestión complicada, pero es más complicado si murió, por ejemplo, dentro del aeropuerto, Por supuesto. o en la quema de la Fiscalía. Entonces, la circunstancia es muy importante. ¿Cómo murió? ¿Qué tipo de bala? Yo creo que todo eso hay que determinarlo, Ok. ¿no? Hay que determinarlo. No, yo no estoy para exculpar a nadie ni limpiarle el camino a nadie, pero digo, lo serio es que esa investigación que sea caso por caso, Ok. ¿no? Vamos a ver, ¿qué son responsabilidades políticas y Exactamente. quién las debe asumir? Exactamente. ¿No es cierto? Es como se podrá comprender, el presidente de la República no necesariamente tiene que saber todo lo que sucede en un incidente de calle. ¿De acuerdo? En cualquier país del mundo se producen muertes, ¿no? En incidentes de orden social, digamos. Pero las puede condenar, ¿no es cierto? Bueno, sí, las puede condenar. La señora Boluarte, no sé cómo ha fraseado el tema, creo que he dicho, pide una investigación, Sí. hasta ahí ha quedado. Entonces, parto de la premisa que no necesariamente, salvo que se pruebe que hay una orden expresa, Ok. ¿ah? Salvo que se pruebe que es una orden expresa. Si no hay una orden expresa, no necesariamente le tiene que alcanzar. Porque puede ser unos policías o militares gatillo fácil, ¿no es cierto? Puede ser un psicópata metido en la tropa, puede ser, puede haber alguna muerte accidental de otro tipo de mano amiga, también puede ser, nada está descartado hasta este momento. Pero yo digo, ¿alcanza la responsabilidad al presidente, a los ministros, si es que hubieran dado una orden o no? Habrá que ver qué orden ha dado. Y todo esto tiene creo que le llaman una orden de operaciones, un plan de operaciones, que hay que verlo. O sea, yo estoy en contra, le digo sinceramente, de que a rajatabla se diga, esto es así, 50 muertos. Bueno, ¿y quién responde de los niños muertos en Chao y en Ica que se murieron porque no los dejaron pasar, por ejemplo? ¿No? Es muy complicado. No, sin duda. El otro día también en Chao salió que mataron a un tipo, no dejó pasar, metieron un balazo. Y después los huelguistas le metieron un balazo a uno que quería pasar. Así, 2, 3 días. Entonces, caso por caso, cada caso es un universo. Y creo que en ese sentido hay que actuar con esa serenidad
y no con el fardo cerrado de cargar todo el mundo, entonces que se vaya Dina porque es asesina. No, pues eso es una irresponsabilidad. De acuerdo. Jorge, me quedan 30 segundos. Además No creo que, perdón, cuando el Congreso libera a Merino y a Flores Araujo, creo que correctamente, por el caso de Inti Brian en Lima, bueno, ahí dejó también una jurisprudencia importante desde el Congreso, ¿no? Jorge, en 30 segundos que me quedan, el APRA, ¿va a participar o no va a participar de los comicios? Yo creo que tiene que participar de todas maneras, pero estamos en manos del jurado de elecciones, ¿no? Entonces, si me permites, tú has trabajado ahí de una época en el jurado, recuerdo que hacías meses, así es. Bueno, entonces lo que queremos es que el jurado entienda que al Perú le conviene que participe el APRA. Le conviene porque es una voz importante, es una posición que va a aportar experiencia. Si hubiera habido un núcleo de apristas en el Congreso, estoy seguro que hubieran jugado un rol fundamental. ¿Sí? ¿Tú crees mucho, pues, porque... un articulador, una bisagra? Claro, mira, sí, la vez pasada éramos 5, y mira todas las cosas positivas que se hicieron, aportando experiencias, cosas, pero hasta la no reelección, una cosa fatal del señor Vizcarra, ¿no? Entonces, no poner al APRA en el partidor. Correcto. Hace 5 meses hemos presentado la expediente suficiente. Sí, lo que entiendo. Ya se revisó, firmas, todo, no sé qué están esperando. Pero bueno, espero que ahora. No quiero pelear con el jurado, quiero que lo saque rápido. Gracias por haber estado con nosotros y la Casa de Todos los Peruanos de Perú, cuando quieras venir a conversar. Encantado, muy aquí. bien. Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, ha estado con nosotros conversando. Pausa y volvemos.